Letras al Margen. Hoy estamos en las entrañas del Salón Pueyrredón, nos prestaron el espacio, muchas gracias chicos. También venimos súper contentos de que estuvimos presenciando Literapunk, evento genial de la literatura under al que hemos cubierto en alguna ocasión. En el programa de hoy les vamos a estar presentando a la editorial Tinta Limón, que tiene muchos autores y cosas para ofrecer y para descubrir, así que les recomiendo que se queden ahí chusmeando. Y también vamos a estar entrevistando a la genia de Flor Canosa, que editó su libro Lolas, novela acerca de una chica a la que su ex marido le pide que le devuelva los implantes, así que imperdible, quédense para verlo. Vamos a comentar qué es Tinta Limón. Vamos a tratar de hacerlo a partir de los libros que estamos presentando hoy. Estos libros los estamos presentando hoy, 28 de septiembre del año 2016, en la Casona de Flores, Capital Federal. Y son La libertad según los zapatistas, que es un libro que son los materiales de base de la escuelita zapatista, que es una experiencia que lleva a tener 2 años, ¿no? 2 o 3 años, que básicamente el contenido son historias y reflexiones y elaboración sobre qué es la autonomía por las propias bases zapatistas. Esto se coeditó con el colectivo, con América Libre y con la Red de Solidaridad con Chiapas. Luego, este libro se presenta hoy también, una historia oral de la infamia, los ataques a los normalistas de Ayotzinapa. Es una historia oral, dice, porque es un relato enteramente hecho de voz hablada, transcripta en realidad, y que cuenta los hechos del ataque a los normalistas, que fue hace exactamente 2 años, se cumplen ahora, y por eso salió el libro acá en Argentina. Y después estos 2 libritos, que es como uno solo, es como una serie, de Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una compañera mexicana, y que de alguna manera toma su propia experiencia, su propia vida, para hacer una reflexión de las luchas en América Latina, con un especial acento a un balance de lo que fue la experiencia guerrillera y un balance, una reflexión sobre la condición femenina, sobre todo que es de Sandra del Laberinto. Estos 4 libros dan un poco una idea de los intereses de la editorial. El zapatismo es una fuente inspiradora siempre nosotros como grupo, porque no somos una empresa, sino un grupo que promueve ciertas discusiones, ciertos textos. Siempre nuestra idea fue la de investigar y poder producir materiales originales. Fuente de la investigación, para producir esas investigaciones siempre fue la entrevista, ir a escuchar. En ese sentido, una historia oral de la infamia es un tipo de trabajo muy afín. Y bueno, Raquel también es una compañera que marca bastante bien, directamente hay una sintonía tal que trata los mismos problemas tópicos que nos interesan, y con ella hay como un diálogo sostenido en todos estos años, y ella aparece en distintos momentos de nuestro catálogo. El zapatismo marca el primer libro de Tinta Limón, un libro que era Gloria Muñoz y que se hicieron los propios zapatistas hace 10 años atrás, y que fue el primer libro que sacamos como Tinta Limón. Luego hicimos un libro llamado Bienvenidos a la Selva, donde volvía a aparecer el zapatismo ya varios años después, y en este caso este es un libro actual. Quiero decir que el zapatismo va un poco también marcando momentos diferentes de la propia editorial. Tinta Limón nace en el 2004, se presenta como una editorial colectiva y autogestionada, y nace a partir de tratar de aportar a los procesos de revuelta y de lucha algunos elementos conceptuales. Pensar en movimiento es una de las colecciones. Otras nociones comunes de tipo más conceptual, y después una serie de
textos más raros que no entran en ninguna de esas líneas. Sí, una colección que es un poco la que da inicio al Tinta Limón se llama De Mano en Mano, que refiere, digamos, a la circulación de mano en mano, porque eran textos de investigación de un grupo, que la forma de circular era esa, y básicamente lo que contaba al comienzo, que eran trabajos de investigación del propio grupo que le daba forma al libro y lo utilizaba como una manera de militancia. Esa es una de las colecciones. La otra era Pensar en Movimiento y Nociones Comunes. Con esas dos colecciones se arma Tinta Limón y empezamos a publicar libros de otros autores. Llevamos 10 años. Nuestro objetivo sigue siendo no ser una empresa ni una editorial que necesita cumplir con un volumen de trabajo para sostenerse y tener la capacidad de adaptarnos a los momentos según la fuerza, la capacidad de trabajo, las cosas que efectivamente estén ocurriendo y que se estén produciendo textos que nos interpelen, que nos lleguen y que nosotros podamos hacer algo con eso. En ese sentido participamos de una red de editoriales, de pequeñas editoriales, sobre todo a través de haciendo ferias y de nuestra distribuidora, que es La Periférica, pero tratamos y siempre pensamos en trabajar más allá de la noción de editorial independiente. Más bien nos pensamos como un grupo que sabe hacer esto de hacer libros, que implica la elaboración y la edición de textos, de conceptos, títulos, como una manera de intervenir, y en ese sentido estamos en un mismo plano con otras experiencias de intervención que no son una editorial, y es un criterio que hace que tengamos ciertas alianzas fuertes sí con otras editoriales. Y al mismo tiempo la red de la que participa Tinta Limón no se reduce precisamente ni a editoriales ni a libros. Pienso, hoy funciona muy en composición con La Casona de Flores, que es un espacio más de tipo centro cultural, funciona en relación, no sé, a una escuela pública de oficios, funciona en relación a revistas llamadas Crisis. Quiero decir, no de ningún modo se reduce a una editorial o a una red de editoriales. Sí, ponemos mucho empeño en hacer los libros lo más bellos y bien hechos posible, pero nos gusta más la idea de una cierta artesanalidad en nuestro trabajo, una artesanalidad que además de los elementos técnicos de la edición implican componer elementos mucho más heterogéneos, básicamente relaciones con personas, con grupos y con lugares, y que bueno, esa es un poco la reflexión que podemos compartir sobre nuestra práctica. Y sobre todo editamos lo que leemos, ¿no? A veces es difícil cuando te ofrecen textos tener que rechazarlos o decirles que no es posible editarlos vía Tinta Limón, pero el criterio de edición es aquello que nos entusiasma, que nos gusta y que nos parece que aporta problematizar un poco las condiciones en las que vivimos. Estamos acá con Flor Canosa, ella es la autora de Lolas, hermoso libro, hermosa presentación. Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por venir. Estuve leyendo tu libro, me pareció súper interesante, pero quería que antes de que nos metamos en el libro me cuentes un poco acerca de cómo te acercaste a la escritura. Mira, la escritura fue el primer amor de toda mi vida. Sí. Recuerdo haber escrito mis primeras cosas a los 6 años, le dictaba a mi hermana para que me escribiera en la máquina de escribir. ¡Qué tierna! Pero eran unos poemas espantosos que tenían que ver con muerte, cementerios, algo que no tenía nada que ver. Muy oscuro. Para ser tan pequeña. Terrible. Los tengo guardados, de hecho Qué tienen lindo. fecha de 1985, por eso son como muy así y están escritos a máquina. Y después fue toda la vida, pero como un proceso muy solitario, ¿viste? Muy catártico y de pasar, digo,
cada cosa que iba viendo, que iba leyendo, que se me metía y te escribía una novela de aventuras. Claro, como que simbiotizabas con tu lectura del momento. Total, con la lectura y con las películas, porque la otra pasión absoluta que tenía era las películas. Mirá. Entonces yo miraba películas, mi hermano medio que me torturaba, me ponía a mirar clásicos, viste, películas en blanco y negro del año del foco, claro, con toda la biblioteca de fondo. Y entonces ahí es cuando la escritura y el cine se unieron y empecé a considerar que lo que tenía que hacer era realmente dedicarme más al cine y al guión dentro del cine. Claro. Entonces todo lo que fue la novela quedó como una especie de hobby o de vicio secreto. Claro, como profesionalmente empezaste a dedicarte más por esta rama y lo otro era como algo natural, como que ya era que hacías en la vida, estaba ahí. Tal cual. Y de hecho también la escritura se fue modificando porque mi formación de guionista me fue modificando. Te dio otras herramientas. Exactamente. Y bueno, después ya con la madurez fue llegando, me fui dando cuenta que ya el lenguaje audiovisual me quedaba corto. Claro. Porque había cosas que no podía expresar a través simplemente de imágenes, visual. Claro. Y de hecho, bueno, Lolas nació como un guión de película. Yo lo había pensado como un guión para una película. Y no me alcanzaba. No podía arrancar. No podías hacerlo todo visual, necesitabas como más profundidad. Necesitaba algo que no fuera una voz en off del personaje femenino, que iba a ser espantoso, porque las voces en off en el cine argentino no funcionan muy bien. Y esa cuestión me hacías pensar en esa cuestión también que tiene el arte de que lo que te impide es lo que te hace hacer algo diferente, que por ahí sale mejor de lo que vos planificabas. Total. Como el obstáculo en el arte suele llevarte un poco más allá y a lo inesperado. Total, sí. Sí, creo que fue eso, que fue el encontrarle el formato y el formato me hizo volver a ese primer amor por la novela y el relato. Y siempre, la verdad que me salen cosas que... Me cuesta mucho escribir cuentos. Sí. Necesito como... El tiempo. Claro. Cocinar el personaje exactamente. lento. Y creo que tiene que ver un poco con también la construcción del largometraje, ¿no? Sí. De todo el proceso de un personaje que necesita la presentación del personaje, la presentación de un conflicto, la interacción con otros personajes. Necesita su tiempo de maduración. Me cuesta mucho el cuento. O cuando lo hago me sale muy corto. Sí, o muy... Claro, entiendo. Te cuesta el intermedio. Total, no puedo. Ahí va, y la novela ganó un concurso. Contame un poco de eso, cómo fue esa experiencia, cómo te mandaste, te animaste. Eso fue muy loco porque yo había tenido estuve en pareja 10 años con un librero que me hizo entender que los concursos literarios no. Que estaban todos arreglados, que no había que participar, que no. Entonces así fue como yo nunca mandé nada a ningún concurso. Bueno, me separé pasaron unos años, escribí Lolas. Saliste de la influencia. Total, sí, del yugo que me estaba ahí aplastando. Y escribí Lolas y lo veía complicado para poder moverlo acá. Más que nada porque yo no tenía ningún contacto con la industria editorial, ni con los escritores, ni sabía que existían ciclos de lectura. Nada, pero absolutamente nada. Venía más del mundo del cine. Claro. Y del mundo de la universidad, que es donde laburo hace 12 años, 14 años como profesora. Entonces el mundo literario, nada. Y de hecho me contacté con un agente literario que cuando le dije tengo un libro de ficción, me dijo no, ficción no. Ficción no, ficción no se vende, caca, feo, no. ¿Y qué sí se vende entonces? Porque de poesía te dicen lo mismo. No ficción, o sea, me tiraba que yo tenía que escribir... No, tenía que escribir tipo manuales de origami. No. Cosas así. Claro, no literatura. No. La literatura no se vende, joya, así estamos en el país. Sí, fue terrible. O sea, lo peor que me podía haber pasado. Sí, re deprimente. Sin embargo, le mandé el libro, lo leyó y me dijo, che, me gusta mucho el libro. Por ahí sí se vende. Claro, voy a tratar... Bueno, mientras él estaba en eso, yo decidí, dije, bueno, está bien, si alguien de afuera, alguien más que mi círculo lo leyó y le gustó, bueno, puede ser que haya Tiene algo chance. Ahí. Y buscando así en internet encontré este concurso, que era el Premio X de novela, que era la segunda edición, que era por mail, que también es algo bastante importante. Útil. Total.
y que había ganado el año anterior un argentino. Y dije, ¿qué me cuesta? Claro. Es un PDF, estoy mandando un PDF. Sí. Y la verdad que lo mandé y me olvidé. Lo mandé después, obviamente en Facebook le puse me gusta a la página Como del para estar premio, al como para tanto. estar al tanto, pero me olvidé por completo. Sí, como que no es que estabas esperanzada, fue como, No, para nada, pero nada, cero. Y un día haciendo scroll en Facebook, aparece lista de finalistas del Premio X de novela, del que yo ya había olvidado que había participado, con un código y el nombre de la novela. sí. Y leo Lolas, entonces digo, puta madre, alguien puso el mismo nombre ¡Me que mi muero! novela. Mirá lo que es Ese nivel de negación, negación, total, ese nivel de total. negación. A mí nunca, yo nunca. Y entonces después digo, no, pará, busco en mi mail y ahí caigo que era yo, o sea que ¡Qué había bueno! mandado a ese. Y bueno, estaba entre los 13 finalistas. Re emocionante. Re emocionante, porque aparte había gente de Rumania, Bulgaria, loco! España, porque era en español, pero de cualquier lugar del mundo. Qué loco. Y lo más loco fue que después cuando me avisaron que había ganado el premio, me llegó un mail al spam. No. O sea, de pura casualidad te enteraste. Pero yo tengo como una especie de obsesión con el spam. Lo revisás. Siempre creo que adentro del spam va a haber algo mágico. Algo que se perdió, Bueno, claro. y sí, ahí está. Y había, funcionó. Y había, no sí. estaba cerrada en Tal tu cual. intuición. Así que bueno, más o menos ese fue toda la ¡Qué historia. piola! Y arrancó ahí Lolas. Y arrancó ¿Cómo Lolas. fue el proceso de edición? ¿Cómo fue elegir una tapa? Ay, fue muy loco porque la editorial está en Bolivia. Sí. Entonces tuve mucha relación con el corrector, el que hizo la corrección, corrector literario, Sí. que es un peruano que está que vive en Estados Unidos. Ah, todo internacional fue. Claro. Al que vi una sola vez en mi vida por Skype. Sí. Que igual no hizo grandes correcciones, pero tuvimos un par de ida y vuelta. Y después tiene una tapa, la edición en papel, y tiene una tapa distinta el ebook. Ajá. Porque son 2 editoriales. Ah, hiciste con 2 diferentes. Exacto. Ok. No, porque el premio incluía eso, la edición en papel y la edición en ebook dentro del Qué premio. piola, y cómo Y salieron 2 tapas. Había, claro, de la edición en papel había 3 opciones, pero esa tapa, y Está cuando me dijeron que increíble. era troquelada con las tetitas ahí, Dijiste dije, hermoso, está bárbaro, compro sí. esta. Y la otra, la del ebook, también creo que es el que te llegó Sí, a vos, que es la mina sí. gritando, que era una cosa medio almodovariana. Sí, tal cual, es verdad. Que Que te me gustó. gustó también.